en la zona de la confluencia, se los hemos contado en parte. Conocemos las historias de algunos de los vecinos, con algunos tenemos mucho contacto, sabemos que les llegó ayuda, sabemos de la generosidad increíble, no solo de la gente de la comarca, que es maravillosa y que de eso también vamos a estar hablando hoy, sino de gente de afuera, de gente desconocida, de gente que manda cosas y siguen apareciendo cosas nuevas, herramientas, materiales de la construcción. Y hay gente que ha tenido la posibilidad de recibir de estas donaciones y ayuda, tanto del gobierno nacional como provincial. Pero hay otro grupo de vecinos que no. Y hay un grupo importante de vecinos que lamentablemente no ha podido reconstruir ni siquiera una pieza para pasar este invierno. Y se viene el frío y hay gente con niños que está durmiendo en carpas. Todas esas situaciones se siguen viviendo acá, aunque no se visibilicen demasiado. Por eso queremos mostrarlo aquí a través de la radio, lo que se pueda. Y vamos a hablar con Manuel de Lucía, que justamente está pasando por una situación como las que estoy mencionando. Manuel, buen día, gracias por atendernos. Sole, Yamila y el equipo de Patagonia Andina te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día al equipo de Patagonia, buen día a la comarca, buen día a la audiencia. Bueno, Manuel, ¿querés contarnos un poquito cómo es tu caso? Vos perdiste todo. ¿En qué zona de Mallín estás? Estoy frente a donde se dio inicio el incendio, la zona de confluencia, frente al área natural protegida, la zona conocida como Loma de los Piches, que es donde se vieron los primeros focos. Y bueno, puntualmente no perdimos la casa, que es la esencia, el nido, es el lugar donde uno guarda lo más preciado. No solo los recursos materiales, sino también las emociones, las fotografías, la memoria. En ese sentido, quiero aclarar que soy uno de los damnificados más privilegiados en este quilombo, llamémosle, porque tener la casa es tener un montón Sí. de esencias de lugares donde apoyarse, sobre todo en lo emocional y sobre todo en el día a día de convivir con la familia, poder estar con mis infancias, con mi compañera, mis animales que también se salvaron, animales domésticos, salvo las abejas en las colmenas que, bueno, sufrieron, se quemaron literalmente la esencia de la colmena, la salsa, las medias salsas y, bueno, los animales que estaban adentro, los insectos que producen la miel. Pero en el perímetro, en el entorno del perímetro, esto es una chacra que tiene producción desde hace más de 30 años, se quemaron el establo donde había una caballeriza para 4 equinos, donde estaba el fardaje acopiado, donde estaban los alambres, donde estaban las herramientas de mano para labrar la huerta, se perdió un galpón a 2 aguas donde estaban las maquinarias de carpintería, las herramientas. Ay, ¿se cortó? Sí, está retomando la señal, me parece. Bueno, Hola. ahí retomamos el contacto. Lo llamamos a Manuel porque a principios de este mes un grupo de vecinos damnificados por los incendios presentaron una nota al ministro de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de Río Negro. Se le envió copia al Centro Administrativo Provincial aquí en El Bolsón, a la Subdelegación de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria y también, obviamente, al intendente Bruno Pogliano. Básicamente para que se haga efectiva la ayuda monetaria que ya envió el gobierno nacional, que algunos vecinos que perdieron todo sí ya la recibieron, a los que ellos denominan damnificados parciales, que son los que no perdieron la casa, como el caso de Manuel, Exacto, que es lo que nos cuenta, sino que perdieron galpones, establos, invernaderos, maquinarias. Hay artesanos que perdieron todas sus herramientas de trabajo, corrales, gallineros, materiales de construcción, vehículos, que obviamente son necesarios en este ámbito rural para desarrollar la vida de todos los días. Creo que retomamos el contacto. ¿Estás, Manuel? Se cortó lamentablemente. Ahí Sí. vuelvo a escucharla, Bien, ahí vuelvo a escucharla. bien. Bueno, mira, ahí Sí, haciendo puente con lo que venías diciendo de nuestra solicitud, que se nos entregue lo que se nos prometió en aquella conferencia de prensa que dio el gobernador Bereticnet junto al intendente.
donde, bueno, planteaban que para damnificados parciales iba a haber mínimamente una entrega de 15 millones de pesos y para los damnificados totales 30 millones de pesos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Sí. Bien. Me acerqué un poquito más a la antena. Bien. Bueno, también entender que acá hubo dos fondos. Un fondo del Consejo Federal de Inversiones, que estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo y Economía, y un fondo que solicitó el gobernador a Nación, un fondo de 5.000 millones de pesos, que enteramente fue solicitado y su destino final era damnificados y damnificadas. No tenía que pasar por ningún tipo de otro ministerio. Directamente ese dinero lo iba a distribuir el Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deporte, y iba a hacer una entrega efectiva a damnificados y damnificadas. Hasta el momento hemos corroborado que han recibido los 30 millones los damnificados totales. Son aquellas familias que han perdido la infraestructura de su casa, junto con sus galpones, junto con la tenencia de todas las herramientas y demás. Considerando que ello ha sido un aporte, lo consideramos mínimo también, porque hoy con 30 millones, al valor que están los materiales y los recursos, claro, uno apenas llegaría a hacerse la cáscara de lo que se llama la casa. Con algunos materiales que tal vez no son los más solventes, con algunos materiales que sabemos que tienen una vida útil predeterminada. A estos 30 millones no se le está contemplando la mano de obra. Hoy el 98% de los vecinos que están reconstruyendo lo están haciendo con voluntarios o poniendo su propio saber y su propia experiencia en construcción. Entonces, 30 millones no obedece a la reconstrucción de una casa. Tenemos que ser claros en eso como comunidad, de entender que esas familias no están pudiendo absorber con esos 30 millones lo que implica la construcción total de una vivienda para volver a restablecerse en territorio. Ahí tenemos una falencia por parte del Estado, un cálculo erróneo, porque si llegaron 5.000 millones de pesos se le podría haber aportado tranquilamente el doble, 60 millones de pesos a estas familias para que puedan contratar mano de obra, para que puedan elegir materiales de buena calidad y para que puedan hacer... Sí, ahí volvimos. Manuel, coincidimos que 30 millones, la verdad que no alcanza para mucho. Contanos cómo fue desde el principio, se hizo supongo, un relevamiento. Las autoridades, en este caso de Desarrollo Social, habrán ido casa por casa a determinar quién perdió todo, quién no, quién fue un damnificado parcial. Y después tuvieron que completar algunos datos en las oficinas, hacer algún otro trámite. ¿Cómo fue todo esa movida? Mirá, los vecinos que estamos hoy nucleados en damnificados parciales somos más de 40 personas y siguen sumándose día a día nuevos vecinos, nuevas vecinas. Todos nosotros, todas nosotras, en los primeros días, el 4 de febrero, 7 de febrero, 5 de febrero, fuimos a llenar declaraciones juradas. Esto no son papelitos, esto no son archivos, esto no son mensajes de WhatsApp, son declaraciones juradas que quedaron en manos del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro, a cargo de Juan Pablo Muena, que es el actual ministro. Las empleadas han tomado nota, las secretarias han tomado nota. Esto ha quedado certificado en la declaración jurada, donde cada vecino, además de haber combatido el fuego, además de haberse autoevacuado, recordamos que el 98% de las personas en Mallín Hogado generó su autoevacuación, que esto es un poder impresionante en la población, poder haber evacuado autónomamente, con los conocimientos del terreno, con los conocimientos de por dónde salir, demás. Las instituciones en ese sentido hicieron agua, no por saberes no específicos, sino por la cantidad de personal. Sería muy interesante tener el número real de cuántos brigadistas tenemos hoy en la seccional de Spliff, cuántos cuerpos de bomberos tenemos para el ejido que implica Mallín Hogado, que son unas 11.000 hectáreas. Entonces, la evacuación, por suerte, tuvimos que lamentar la pérdida de la vida de un vecino, pero esto podría haber sido mucho más trágico. Acá las personas se autoevacuaron, las personas tomaron la decisión de salir, más allá del aviso que tal vez hizo alguna institución. Ninguna institución se quedó al resguardo de las propiedades, muchas casas se quemaron porque no había nadie presente, ni el poblador que evacuó, ni la institución que pidió la evacuación. Entonces ahí tenemos unos daños mayores, tal vez no serían hoy 144 viviendas perdidas o 200 familias damnificadas, más todas las familias con daños colaterales, si no hubiese sido mucho menos si las instituciones se hubiesen quedado al resguardo.
Entiendo que las características de este fuego fueron totalmente desorbitantes, incluso para los profesionales y los capacitados profesionalmente en este ámbito. Es un fuego que tuvo 4 corridas, un fuego demasiado técnico para poder abarcar con los recursos con los que contábamos en el territorio. Una lástima porque de todo esto veníamos hablando y haciendo un trabajo preventivo enorme, avisando que era una bomba de tiempo, y de repente la circunstancia se dio y muchas instituciones no supieron cómo abordar este desborde, valga la redundancia, del fuego en este territorio rural. Vos estás mencionando 144 viviendas y 200 familias damnificadas, y decís que se suman a estas 40 personas que firmaron la nota, todos los días se siguen sumando. ¿Es gente que no ha recibido, Manuel, absolutamente nada? Bueno, vamos a intentar nuevamente. Hay un problema de señal. Porque hasta donde tenemos entendido, sí recibieron las personas. De hecho, conocemos casos que han recibido estos 30 millones de parte del gobierno nacional, y de hecho ya están construyendo. Hay un grupo de personas que no ha recibido, queríamos saber si este es el caso, de personas que no han recibido absolutamente nada. ¿Y qué es lo que se les prometió? Bueno, él lo decía justamente, que son 15 millones que se les ofreció a los damnificados parciales y que todavía no han recibido nada, pero además es interesante porque en la nota lo que están pidiendo es inicialmente una reunión con las autoridades, vecinos y vecinas, para informar la situación y acciones inmediatas. Es decir, lo que están pidiendo también es información. No es como un pataleo por el dinero que se había prometido, sino bueno, acérquense, reunámonos y tengamos información. Esto es lo que dice la nota, por lo menos que inicialmente vos decías que fue entregada a 4 dependencias estatales. Por otra parte, los comentarios, porque lo que llega es a través de las redes sociales, lo que uno puede leer. Hay muchísima gente que por estar en una situación que se considera irregular, es decir, no tiene títulos de propiedad de la tierra, pero sí eran personas que alquilaban en Mallín, que les prestaban una casa, que esas son situaciones totalmente comunes en la comarca. Es decir, alguien que de pronto tiene una chacra con una casa, busca a alguien que se la cuide en el momento que no va a estar aquí, porque hay gente que vive en otro lado también, va y viene. Entonces, personas que han perdido, si bien la casa era alquilada, que han perdido absolutamente todo lo que era de ellos. Bueno, en estas situaciones, hasta donde tenemos entendido, tampoco han percibido ningún tipo de ayuda. No. Sí hay mucho trabajo voluntario, que era lo que comentaba Manuel, y dentro de un rato vamos a hablar con una persona que integra justamente uno de estos equipos de construcción, que dejan todo, dejan su laburo, dejan sus horas de trabajo, dejan su familia para ir a construir casas, reconstruir, mejor dicho, a Mallín. Es muy interesante, perdón que te interrumpa, pero es muy interesante porque mucho del trabajo voluntario que se hizo durante la emergencia y que se está haciendo posteriormente es muy silencioso. Entonces está bueno que la gente sepa que hay mucha de la gente que está trabajando en Mallín en estos momentos, en brigadas colectivas y totalmente solidarias, que son vecinos nuestros que están dejando, como vos decías, horas de trabajo a cambio de dejarle, por ejemplo, una platea ya armada, en algunos casos. Bueno, de eso vamos a hablar también en un ratito, pero ahora vemos si, no sé qué está pasando, Manuel, lamentablemente se nos corta. La pregunta era, de estas personas que vos mencionás, que firmaron la nota, hasta el momento no ha llegado absolutamente ningún tipo de ayuda. Mirá, los mecanismos fueron los siguientes. Hay un cronograma de los 30 millones que se dijo en la conferencia de prensa a cargo del gobernador Beretiknek. A esas personas sí les llegaron los 30 millones, sí. millones de pesos. Y después hubo un subgrupo con el cual estuvimos trabajando en sus inicios, que es el grupo de inquilinos, no propietarios. Son las personas que estaban habitando o cuidando alguna de las casas a cambio de intercambio de trabajo o de alquiler. Entendamos que un poco los mecanismos de Mallín Hogado no se corresponden con el resto de las instituciones y las formalidades. Tuvimos esta charla con la personal de producción. Nosotros como productores, como
familias autosustentables, como estilos de vida, como inquilinos y demás, no entramos en ningún formulario que tenga el Estado previsto. Somos personas que habitamos el territorio totalmente de otra manera, porque las condiciones geográficas, por las condiciones en las que nos relacionamos, porque manejamos más trueque que dinero, porque producimos más alimento del que vamos y compramos en el pueblo, porque tenemos un estilo de vida que se relaciona con las estaciones, con las condiciones climáticas, con las distancias. Entonces, para aquellos formularios que son elaborados, por ejemplo, en Viedma o en ciudades muy urbanas o citadinas, claro, nunca se contemplan las realidades de los parajes. Recién escuchaba la gira del doctor Bernstein, y bueno, son eso, somos personas que vivimos muy relacionados con el entorno, muy acompañando nuestro estilo de vida con lo que es nuestra forma de vida. Entonces, para el Estado muchas veces nuestras categorías no entran en los formularios preexistentes que se elaboran a través de ficheros o computadoras. Ahí tenemos un detalle que necesitamos que el Estado se haga eco de esto. Somos una población particular, como tanta otra que hay en la línea sur, como tanta otra de los parajes hermanos, como Los Repollos, como Cuesta del Ternero, Foller, Las Guaitecas. Nada, somos personas que tenemos otra forma de enfocar la vida y no somos contemplados muchas veces en los contextos de los formularios urbanos o suburbanos. Pero de todas maneras, Manuel, en su momento, cuando hubo estas reuniones, hubo promesas de ayuda. Bueno, vamos a ver si... Es un tema con es un tema con las comunicaciones allí con Machín. Vamos a ver si lo podemos invitar a Manuel que venga personalmente en algún momentito, que ande por el pueblo y que podamos charlar sin que se nos corte. Fundamentalmente para saber si han obtenido alguna respuesta en cuanto a esto, el pedido de información y de saber cuáles son las acciones. ¿Y cómo podemos ayudar? Él mencionaba recién al ministro. Bueno, vamos a tratar de establecer un diálogo para ver si en algún momento pueden tener una reunión justamente con los damnificados que han denominado parciales. A ver, Manuel, no. Bueno, vamos a charlar con Manuel por privado, lo vamos a invitar a venir aquí, claro, porque nos interesa. Lo mismo, Manuel, y el resto de los damnificados de Machín que nos estén escuchando y quieran contarnos, estamos con el micrófono abierto, por supuesto, desde la radio, para conocer cada una de las historias y ver de alguna manera cómo se puede ayudar. Resumimos brevemente, hablábamos con Manuel, uno de los vecinos de Machín. Los dos damnificados de pérdidas totales han recibido ya, salvo algunos casos puntuales, que por lo menos yo he sabido, por alguna cuestión de papeles, en general han recibido los 30 millones prometidos. Pero los que tenían daños parciales no han recibido nada, y más de 60 días luego de estas promesas todavía siguen esperando, aunque sea información clara de cuáles son las acciones a seguir, y esto es lo que nos estaba contando Manuel. En resumen, eso es lo que estábamos charlando hasta hace unos minutos.